Imagina que por algún motivo regresas tarde a casa, solo, en la oscuridad de la noche, y que por coincidencias del destino, tu camino se cruza con una iglesia, y al pasar, se escucha el sonido de alguien llamándote. Inconscientemente, buscas el origen de ese sonido, lo que te obliga a mirar en aquella iglesia, donde puedes observar a un sacerdote con un traje que se utilizaba hace muchos años, pero con la peculiaridad de que este ser no posee una cabeza. Al mismo tiempo, una de sus manos te indica que entres a la iglesia. En ese momento, un miedo se apodera de ti y lo único que puedes hacer es correr con todas tus fuerzas hasta llegar a tu destino. Esto con la esperanza de que aquel ser no te haya seguido. Pero ¿quién es este personaje y el porqué de sus acciones? Quédate y conozcamos el origen de este personaje. El sacerdote sin cabeza, también llamado padre o cura sin cabeza, es un personaje de la leyenda colonial perteneciente al folclore latinoamericano, existiendo diferentes versiones acerca de la aparición del fantasma, siendo la leyenda de México y Ecuador las más conocidas y que serán contadas a continuación. En México se cree que hace muchos años, en la época de la conquista española, había un sacerdote con un mal carácter, contrario a lo que debía profesar su fe. Este hombre era malvado y se escudaba en sus hábitos para cometer bajezas que quedaban impunes. Mentía, robaba, llevaba una vida lujuriosa y aún así se daba el lujo de recriminar a sus fieles, tratándolos con indiferencia en lugar de ofrecerles consuelo por sus pecados. Un día, un fuerte terremoto sacudió toda la ciudad, justo cuando el sacerdote estaba a punto de tocar las campanas. El terremoto fue tan fuerte que una de las campanas se desprendió y cayó sobre la cabeza de aquel sacerdote, fracturándole el cráneo de tal manera que prácticamente se la destrozó en 1000 pedazos. La escena era tan horrible que cuando hallaron su cuerpo, inerte en el campanario, solo se toparon con algunos restos de masa encefálica, huesos y manchas de sangre. Los que lo conocían aseguraban que aquello era un castigo de Dios por no haber respetado su sagrado oficio. Pero recién a partir de este punto es que la leyenda comienza. Después de aquel terremoto, la iglesia fue reparada y poco a poco los feligreses volvieron a entrar para escuchar la misa. Entre los que asistían de noche, había algunos que juraban haber visto a un hombre sin cabeza vagar por el patio. El susodicho llevaba los hábitos del monje muerto y parecía estar rezando. Con el paso de los años, esta escalofriante presencia se volvió habitual en aquel lugar. En la versión de Ecuador, cambia el final, ya que el sacerdote no falleció a causa de las campanas, sino que tuvo una vida tranquila, aunque siguió saliendo con varias mujeres solteras hasta el día de su muerte, y que en su funeral no acudió nadie salvo el sepulturero. Cuando el enterrador comenzaba a echar la tierra sobre el ataúd, la tapa de este se abrió, permitiéndole ver que aquel cuerpo no tenía cabeza. El hombre terminó de hacer su trabajo y luego se dirigió a una cantina en la que les relató a los asistentes lo sucedido. De inmediato, hubo quienes afirmaron que fue un castigo de Dios y que el demonio se había llevado su cabeza al infierno. Desde ese momento, el cuerpo del cura vaga por las noches, con la esperanza de recuperar su cabeza.